Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Dios les bendiga, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones para todos. Esta semana será una semana de victoria. Será una semana poderosa en Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. El tema del día de hoy, la enseñanza para hoy la he denominado un corcho en un remolino. Y vamos a sentarnos por un momento, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Como un corcho en un remolino. Y abra la palabra de fe, gloria al Señor, aleluya, en Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 3. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Cuántos están gozosos en Cristo Jesús? Dice la palabra en Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, que él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha descendido. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado
con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. A su nombre, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Mi amigo, como introducción quiero decirle que a Satanás le gusta usar el temor. Él usa con mucha facilidad el temor y la duda para desanimar al creyente. Él sabe que si logra que Dios sea cuestionado, tal vez la persona se dará por vencida y puede abandonar la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo solucionar cuando estas dudas y temores hacen su aparición? ¿Cómo resolverlas? Vamos a ver en esta mañana este tema bien especial, mi amado hermano, como un corcho en un remolino. Bien, la Biblia nos habla que en el camino de Emaús habían dos de los discípulos, no eran de los 11, pero eran discípulos de Jesús. Recuerde que el Señor mandó a los 12 a hacer, mandó primero a 12 a echar fuera demonios, mandó a sanar los enfermos y después mandó a 70 y después mandó toda la iglesia. Quiere decir que habían 12 discípulos, uno se extravió, que fue Judas, pero habían otros discípulos de Cristo que estaban un poquito más distantes de él, pero sabían todo lo de Jesús y habían recibido también enseñanzas de Jesús. Aleluya. Bien, dentro de ellos uno llamado Cleofas. Iban camino de Emaús, dice la palabra que a 60 estadios, más o menos a unos 4 kilómetros o 4 kilómetros y medio de distancia de Jerusalén, estaba la aldea de Emaús, y para allá iban algunos discípulos, 2 discípulos o 2 que estaban muy cerca de Jesús o que sabían todo acerca de Jesús. Pero dice la palabra, según lo que nos muestra el relato bíblico, es que ellos estaban tristes. Y no era para más. Ellos estaban tristes, ellos estaban pasando una crisis de fe. Su tristeza era sencillamente porque ellos estaban pasando una crisis de ¿qué? De fe. ¿Cómo así? Los discípulos estuvieron 3 años al lado de Jesús. Recibieron enseñanzas de Jesús. Jesús les enseñó a caminar por fe. Vieron milagros del Señor. Muchos de ellos fueron salvados inclusive de la muerte por Cristo Jesús. Un día Jesús caminaba sobre las aguas y Pedro dijo: yo también puedo caminar sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas, pero dudó, miró, vio los vientos, vio el agua, vio las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús lo sacó. Hay poder en Cristo Jesús. Ellos fueron testigos como Jesús sanó los enfermos, limpió los leprosos, libertó al endemoniado de Gadareno, hizo milagros y prodigios. Y ellos ahora estaban desconcertados. No sabían qué hacer, no sabían qué camino coger. ¿Y ahora qué va a pasar? En quien nosotros confiábamos, en quien nosotros amábamos y quien nosotros esperábamos todo, murió en la cruz. Ha muerto. Ya van 3 días y sencillamente estamos asombrados porque unas mujeres vinieron a decir que el cuerpo no estaba en la tumba. Pero ¿qué hacer? Entonces el Señor les dice, versículo 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El versículo 17, el Señor mismo les hace énfasis y le dice: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué el Señor les preguntaba así? ¿Por qué el Señor les dijo: ¿por qué estáis tristes? Porque el Señor esperaba
que ellos estuvieran, ¿qué? Gozosos, alegres. Pero dentro del punto de vista humano y carnal, ¿cómo van a estar alegres si han visto el horror, han visto la muerte del Señor Jesús y de qué forma tan tremenda muere el Señor Jesús en la cruz? Han visto todo lo que Él sufrió y quien Él esperaban y habían puesto toda su fe, ¿cómo así? Y muere de semejante forma. Imagínese usted por un momento, póngase usted en ese lugar, vaya usted 2015, 2019 años atrás, vaya usted 2019 años atrás y métase allá con los discípulos. Allá, párese al pie del Gólgota. Pero usted ha oído de Jesús. ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Inesperadamente, el líder, el hombre, el Jesús, el Señor al cual usted ha confiado, muere en la cruz. Y muere de una forma dolorosa, dura, porque no fue fácil la muerte de Jesús. Toda la pasión, todo lo que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, lo explicamos esta semana en tipologías, y realmente nosotros podemos entender ahora que fue una victoria para nosotros y que fueron grandes cosas que Él nos dio en la cruz del Calvario. Pero en ese momento lo podían entender. ¿En ese momento lo entendían ellos? No. Y si no lo entendían, entonces estaban en una crisis de fe. Había una crisis de fe. ¿Cómo así? Creímos en Jesús, pero mire lo que nos ha pasado. Ahora estamos solos, no entendemos. Y dice la palabra que, hermano, estaban pasando por una situación difícil. Ahora, ¿por qué tenían tristeza y por qué no tenían gozo? Es una buena pregunta. Tenían tristeza y no tenían gozo porque ellos mismos le dijeron, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: que de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero aún sigue sin resolverse por qué no tenían gozo, por qué estaban tristes. Y la respuesta está en el versículo 20, dice: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es tercer día que esto ha acontecido a su nombre. Claro, ellos le respondieron al Señor Jesús: ¿cómo no vamos a estar tristes? Tenían una crisis de fe. Ellos esperaban. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, a su nombre. Ellos que estaban, porque ellos habían puesto la fe en Jesús y decían: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban que Jesús no fuera a la cruz. Ellos esperaban que Jesús redimiera ¿a quién? Al país, a la nación, a su pueblo. Además estaban viviendo en una esclavitud, porque los romanos estaban sobre ellos y los habían subyugado. Entonces las esperanzas se nos fueron. Esperábamos esto. Ahora, ¿qué esperanza tenemos? Se nos fue la esperanza, se nos acabó la esperanza. Qué crisis de fe tan tremenda. Fueron días difíciles donde no solamente los dos que iban camino de Emaús, sino todos los discípulos sufrieron una crisis de fe. Ahora, si nosotros vemos a un Pedro
negando a Jesús 3 veces, ahí vemos una crisis de fe. Y todos ellos estaban pasando la misma situación. Ahora bien, estaban pasando pues una prueba en su fe. Ellos esperaban ellos esperaban algo más de Jesús. Ellos esperaban algo que Jesús no les había explicado, pero no lo habían podido entender ni lo habían podido creer. Escúchelo bien. Luego, esta situación la resuelve el Señor. Escúchelo bien. Pero, ¿qué tiene que ver esta crisis de fe con nosotros? Mucha. Así como los discípulos pasaron estas pruebas, muchos de nosotros pasamos también pruebas y también podemos pasar crisis en nuestra fe. Nada más y nada menos que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando nosotros leemos las Escrituras, nos llenamos de fe, Dios nos da palabra, Dios nos habla de sanidad, Dios nos habla de liberación, Dios nos habla de bendición en el hogar, en la familia, Dios nos habla de una prosperidad para la gloria del Señor, lo habla en la palabra. Seremos prosperados en todo, seremos bendecidos en todo, y de un momento a otro algo pasa en nuestras vidas. De un momento a otro algo inesperado puede estar pasando. Escúchelo bien. Y podemos nosotros decir exactamente lo mismo. ¿Qué está pasando? Yo esperaba esto. Luego la Biblia no me dice esto a mí, yo esperaba tal cosa. Pero ¿por qué este diagnóstico médico? ¿Por qué esta situación financiera? ¿Por qué esta situación en el hogar? ¿Por qué esta situación con mi cónyuge? ¿Qué está pasando? Entramos en una crisis de fe. Y muchos pueden estar pasando una crisis de fe. Mi amigo, usted que está por el Facebook, usted que está por diferentes dispositivos móviles o está a través de la internet, en cualquier parte del mundo, usted puede estar tal vez atravesando una crisis de fe por algo inesperado. Yo esperaba esto de Jesús y ahora tengo esto. Yo esperaba esto de Dios y ahora estoy pasando por esta situación. Eso es una crisis de fe. Los discípulos la pasaron y todos los creyentes en Cristo Jesús pueden en un momento determinado pasar esa crisis de fe. Pero bien, mi amado hermano, escúchelo bien. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Y qué es lo que ocurre cuando esto pasa? Tal vez le ha pasado a usted cuando inesperadamente le ocurre algo y dice, esperaba del Señor esto. Y cuando Dios hace silencio y tú te preguntas, pero ¿por qué no entiendo lo que pasa? ¿Por qué no me hablas, Jesús? ¿Por qué no veo la respuesta del Señor? Aún más, ellos dijeron, y ya va 3 días y estamos como en ascuas. Ellos dijeron, ya van 3 días y realmente no sabemos. Hay unas mujeres que salieron a decir que no estaba el Señor en el sepulcro y que unos ángeles le hablaron. Pero ¿qué pasa? Seguían en la misma crisis. Escúchelo bien. Ahí es donde nosotros tenemos que entender por qué nos ha fallado la fe y no podemos decaer en la fe. Ahí es donde nosotros tenemos que levantar, mi amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús, levantarnos y recobrar esa fe que no se puede perder. Pero ¿cómo recobrar esa fe? Escúchelo bien. ¿Cómo recobrarla, mi amado hermano? Sí, es muy importante entender cómo recobrarla. Lo primero es que el Señor les hace un recorderis. El mismo Señor les dice, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Escúchelo bien.
Mire cómo el Señor les dice de una u otra forma: ustedes no pueden estar tristes. Esta situación no los puede entristecer. Esta situación no los puede llevar a ese estado de una crisis en la fe. Ustedes no pueden estar así. ¿Acaso no se dan cuenta lo que dicen las Escrituras? Por eso le dice: oh insensatos y tardos de ¿qué? Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no ha leído las Escrituras? Es cuando el Señor nos dice, en medio de la crisis, en medio de la situación que podemos estar pasando, que nos puede llevar a una crisis de fe, Dios nos puede decir exactamente lo mismo. ¿Acaso no has leído las Escrituras? Yo soy Jehová tu Dios, que te sustento con la diestra de mi justicia. Aunque pases por las aguas no te anegarán, aunque pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Yo soy Jehová tu Dios, que te sustento con la diestra de mi justicia. ¿Acaso no has entendido que todas las cosas ayudan para bien? Es lo que el Señor les dijo a ellos. ¿Acaso no han entendido lo que pasó? Y entonces dice la palabra del Señor, que le dice el versículo 26: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. A su nombre. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de él. En otras palabras, les dijo: mire, ustedes conocen las Escrituras, ustedes conocen la palabra, ustedes conocen lo que está consignado en la palabra de Dios a través de los profetas. Y luego, todo esto que ha acontecido no está escrito en la palabra que tenía que acontecer. Todo esto que está aquí en la palabra, todo esto que está aquí escrito, ¿no te das cuenta que eso tiene que ocurrir? A su nombre. A su nombre. En otras palabras, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no están gozosos? Eso fue lo que les quiso decir. Mi muerte, la muerte de Cristo, no podía tener para ellos tristeza sino gozo, porque era el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. A su nombre. Y si era el cumplimiento de lo que estaba escrito, era porque se estaban cumpliendo los planes de Dios. A su nombre. Y cuando se cumplen los planes de Dios, Dios está haciendo algo bueno por nosotros. Puede que el principio sea tortuoso, puede que el principio sea difícil, pero va a terminar en algo grande y poderoso, porque eso es lo que Dios hace en medio de nosotros. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. La muerte de Cristo Jesús en la cruz, para ellos, de primera mano, tenían que darles gozo y alegría, sabiendo que Jesús moría en la cruz, pero resucitaría al tercer día. Y es más, ya habían indicios de ello. Tenían que estar saltando de alegría diciendo: resucitó. Quiere decir que se cumplió la palabra, quiere decir que se cumplió la Escritura, quiere decir que estamos en los planes de Dios. A su nombre. Quiere decir que estamos por buen camino. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Y de verdad, mi amado hermano, que nosotros tenemos que mirar todo de hoy en adelante a la manera de Dios y no como lo dicta nuestro corazón. A su nombre. A su nombre. Así es. Me decía alguien en estos días: mire, se hizo tal y tal y tal obra en tal y tal lugar, pero hubo una oposición. Una persona vino, una persona hizo esto, una persona hizo lo otro, quiso dañar la obra que estaba haciendo, quiso dañar la obra que estaba ocurriendo, y yo sentí que eso trajo aflicción a la persona. ¿Qué le dije yo? Mi amado hermano, usted debería sentirse gozoso, alegre, porque eso que está pasando es de Dios. La Biblia dice que siempre habrá oposición a la obra del Señor. La Biblia dice: bienaventurados cuando sois perseguidos por mi nombre, dice la palabra del Señor. Entonces vemos que siempre habrá oposición cuando se vaya a hacer la obra del Señor. Preocúpese el día que no haya oposición. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero gócese si hay oposición, porque es señal de que se está caminando en el camino correcto para la gloria del Señor. A su nombre. A su nombre. Ahora, siempre que hay una aflicción, no debería de ocurrir una crisis de fe. Ellos estaban bajo aflicción,
y los metió esos en una crisis de fe. No debería ocurrir. Lo que debería es fortalecerse la fe en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, porque tendríamos que entender que allí está Dios haciendo algo. Dios está haciendo algo. A su nombre. A su nombre. Y por eso es que el Señor les dice: oye, pero ¿por qué están así? No tienen por qué estar así. Salgan de ese estado. ¿Acaso no han entendido lo que dicen las Escrituras? Le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aleluya. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Acaso no han leído? ¿Acaso no se dan cuenta que esto tenía que pasar? ¿Acaso no se dan cuenta que el Hijo de Dios tenía que morir en la cruz para entrar en su gloria y salvar el resto de la humanidad? ¿Acaso no se da cuenta que mi reino no es de este mundo? ¿Acaso no se dan cuenta que yo fue a salvar a los perdidos y a sacar las almas que están en las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús? ¿Acaso no se dan cuenta que yo fue a dar salvación y vida eterna para la gloria del Señor? Yo no vine a salvar un país, yo vine a salvar la humanidad entera. Alábalo que Él vive. Aleluya. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Ahora, esto quiere decir que ellos no tenían razón por qué sentir tristeza. Ellos debían de saber que se estaba cumpliendo la palabra y esperar en lo que vendría. Ahora bien, entiéndalo usted. Cuando estamos frente a una situación difícil, lo que tenemos que ver, mi amado hermano, es lo que está escrito en la palabra, lo que viene por esa crisis, lo que viene para nosotros, lo que Dios va a hacer, lo que Dios está planeando hacer y lo que Dios ya está haciendo en medio de esa situación. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Y declarar la Escritura, declarar la palabra del Señor. ¿Qué hubiera pasado si ellos se hubieran sentado a meditar en la palabra de Dios? Después de la muerte de Cristo, se hubieran reunido y hubieran meditado en la palabra del Señor, ¿hubieran estado tristes? Lo más seguro es que no. Hubieran caído en cuenta y hubieran dicho: esto es un propósito de Dios. Estamos gozosos porque se cumplió la palabra. Y mire, mi amado hermano, cada que se cumple la palabra del Señor es motivo de gozo. Por eso es que el cumplimiento de las profecías trae gozo y alegría. En estos días me llené de gozo y de alegría cuando leí un documental, mi amado hermano, acerca de Isaac Newton. Él era un científico, él era un físico científico, pero de los más grandes que ha existido. Pero él fue estudioso de la Biblia, y uno de los más estudiosos de la Biblia fue Isaac Newton. Y él escribió Dios le mostró algunas de las profecías que tenían que cumplir, y una de ellas, por ejemplo, es la repatriación del pueblo de Israel. Y cada que yo estudio y leo las profecías que se han cumplido, por ejemplo, que Israel en 1948 volvió a ser nación, y está escrito en la palabra del Señor y se cumple esa profecía, yo digo: wow, me da alegría. La venida del Señor está cerca. Esperamos a Cristo Jesús. Todo esto se está cumpliendo. Dios es real, Dios existe. El cumplimiento de las profecías nos asegura de que Dios está siempre en el asunto. A su nombre. Así como está en mi vida. Si usted lee la Biblia, hay profecía para cada uno de nosotros. Cada uno de los que lee la palabra, hay una palabra profética para usted. Hay una palabra en profecía para su vida. Y no es que yo venga a decirle: oye, es que yo me soñé que usted y usted y usted y usted. No, es que la palabra del Señor es la palabra profética más segura. Está la profecía escrita para nosotros. Y cuando esa profecía tiene que subir a nuestro corazón y aferrarse, cuando estamos en crisis, cuando hay una crisis de fe, precisamente. Porque la crisis de fe ocurre es porque hay una situación adversa, pero nos alejamos de la palabra
y tratamos de comenzar a preguntarnos por qué tal cosa, por qué tal otra. Y ahí es donde comenzamos a vivir esas crisis tan tremendas. Escúchelo bien. No pasaría así si nosotros nos aferráramos a la palabra, si nosotros entendiéramos por la palabra lo que está ocurriendo. A su nombre, a su nombre. Ahora, nos pasa eso a nosotros y quedamos echando cabeza y dando vueltas y vueltas al problema, y nos salimos de allí y nos olvidamos de los propósitos de Dios, porque no lo cotejamos con la palabra. Ellos se olvidaron del propósito de Dios. Ellos se olvidaron de todo el propósito, que la muerte de Cristo Jesús era un propósito de Dios, porque Dios había comenzado a hacer algo grande en la humanidad. A su nombre. Ellos se olvidaron de ello. Por eso Jesús viene a recordarles: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estás en esto? Y esto es lo que Dios no quiere que nosotros vivamos. Viene una crisis de fe cuando nosotros, mi amado hermano, estamos frente a una situación y no lo cotejamos con la palabra, no nos alimentamos con la palabra, sino que comenzamos a darle vuelta en nuestro corazón, en nuestra mente al problema y en nuestro corazón. Y comienza la turbación más grande, nos turbamos en gran manera. La crisis de fe nos mete, mi amado hermano, haga de cuenta como un corcho en un remolino. Esa es la crisis de fe. Esos son los efectos de la crisis de fe. Como un corcho en un remolino. ¿Qué hace el corcho en el remolino? ¿Qué le pasa al corcho que está en medio del remolino? Que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y puede pasar el tiempo que sea dando vueltas en ese remolino y de allí no sale. Así el mismo diablo nos quiere meter a nosotros como un corcho en un remolino. Nos hace dar vueltas al problema, y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y no salimos de allí. Pensamos, comenzamos a cavilar el por qué, qué pasó, no lo entiendo, por qué estoy así, qué está pasando, esperábamos esto, esperaba tal cosa. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. Nosotros esperábamos que Jesús hiciera esto, nosotros esperábamos de Jesús otra cosa. Eso fue lo que acabamos de leer, ¿o no? Que estaban ellos dando vueltas y vueltas en su mente. Pero el Señor Jesús viene y saca ese corcho de ese remolino cuando les dice: no piensen de esa forma, vayan a la palabra y se darán cuenta que todo lo que está ocurriendo está escrito porque es un propósito de Dios para sus vidas. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Alaba lo que Él vive, gloria a Dios. Entonces, cuando la mente nuestra piensa y se enfrasca en lo que estamos pasando o viviendo, y damos vueltas y vueltas en el mismo sitio, entonces es donde aparecen los miedos, las dudas, las incertidumbres, que nos deprimen y nos meten en una crisis de fe. Ahí es donde ocurre la crisis de fe. Y comenzamos a preguntar: ¿por qué, Señor? ¿Por qué ocurre? ¿Qué está pasando? Señor, ¿pero será que me dejaste? ¿Pero será que estoy alejado de Dios? ¿Pero será que estoy ahora alejado de la bendición? Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por qué estoy así? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Crisis de fe. Mi amigo y mi amiga, allí es donde se nos olvida cómo a ellos, escúchelo bien, y a todos nosotros, los planes de Dios son una realidad. Los planes de Dios tienen su cumplimiento. Romanos 8:28, ¿qué dice? Romanos 8:28. ¿Qué dice la palabra en Romanos 8:28? Aleluya.
Si me ayudan allí con el carácter, les agradezco. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice la palabra? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Un momento. Lo que estaba pasando allá era para bien de ellos y de la humanidad entera, a su nombre. ¿Ellos lo entendieron? No lo entendieron, por eso estaban en crisis de fe. Un momento, lo que puedes estar pasando en tu vida o lo que puede estar pasando en mi vida, ¿es para qué? Es para bien, no es para mal. Estamos en las manos de Jesús. Jesús no quiere destruirnos, Jesús no quiere hacernos pedazos. Jesús quiere construirnos, fortalecernos y edificarnos para la gloria del Señor. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Entonces, en medio de ello, lo que yo tengo que decir o lo que tú tienes que decir es: algo grande va a pasar aquí, algo grande va a hacer el Señor. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Ahora, cuando tú lees la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, 7 al 9. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que podemos estar atribulados, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. A su nombre. Con Cristo Jesús podemos estar, mi amado hermano, con Cristo Jesús podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados. A su nombre. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no ¿qué? Destruidos. Jamás vamos a estar en estado de destrucción, porque el Dios de la gloria está con nosotros. Ante la situación difícil, ante la situación dura, aleluya, aleluya, hay poder en Cristo Jesús. Quiere decir que alguien, mi amado hermano, alguien que esté atribulado, alguien que se sienta perseguido, o alguien que esté, mi amado hermano, en apuros, alguien que esté atribulado, alguien que esté en apuros o alguien que esté en perseguidos, está en una crisis o está en un momento difícil. Pero si esa persona, mi amado hermano, está angustiada, está derribada o está destruida, o está angustiada, o está desesperada, está en una crisis de fe. A su nombre. A su nombre. Porque la Biblia dice: puedo estar atribulado en todo, mas no angustiado. Atribulado, pero no angustiado. A su nombre. Perseguido, mas no desamparados. Mas no desamparado. Puedo estar perseguido, pero no estoy desamparado. Tengo a Jesús. A su nombre. Gloria al Señor. Derribado, pero no destruido. Entonces vemos que la persona puede estar en cierta crisis, en cierta dificultad, pero lo más grave es la crisis de fe. Lo más grave es que se sienta, mi amado hermano, desesperado, se sienta destruido y se sienta derribado. A su nombre. Que eso es lo que propicia la crisis de fe. La crisis de fe propicia eso. Y eso es lo grave, lo delicado. Ahora, ¿por qué propicia eso la crisis de fe? Porque cuando hay una crisis de fe en medio de una situación dura, entonces uno se siente desamparado. Ya no está Jesús. Se siente desesperado. Ya no está el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Eso es lo que está diciendo la palabra. No está Jesús, no está el Espíritu Santo, no está la ayuda divina que nosotros los cristianos tendremos y vamos a tener en momentos de dificultad. Y está prometido en la palabra que eso ocurrirá. Por eso el Señor dice: no os engañéis, mi amado hermano, ni te desesperéis, porque muchas tribulaciones tendrá el justo, pero de todas ellas le librará Jehová de los ejércitos. Aleluya.
A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. En el Salmo capítulo 40 encontramos cómo David salió de esa crisis y se fortaleció en fe. David tenía problemas muy delicados y fue producto de su propio pecado. Pero aún así, mi amado hermano, en medio de esa situación, él se aferró al Señor y lo sacó en victoria. El Señor dice: pacientemente esperé a Jehová. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. A su nombre. Yo quiero que entienda algo. David pasó por una situación muy crítica. En esa situación crítica, David lloró. Escúchelo bien. David se sintió perseguido. David vivió unos días duros, difíciles. Tal vez ya David en esos días no se rió con todo el mundo, guau, 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 como se reía antes. Tal vez en esos días David no comió los mejores potajes que comía antes. Tal vez David en esos días no se juntó con sus mejores amigos a tomar las onces o a cenar o a participar de unas cenas espléndidas. Tal vez David esos días estuvo ensimismado, estuvo bastante compungido, se sintió tal vez angustia, aflicción. Sí, no podemos dejar de entender ello. Y estoy hablando cuando Dios le habla a David a través de Natán. No estoy hablando cuando David encubrió su pecado. No, estoy hablando cuando David le viene Natán a hablarle de parte de Dios y David se arrepiente y le pide perdón al Señor. Pasa unos días en que David está más serio de lo que estaba antes. Tal vez en que David no se ríe como se reía antes. Tal vez David no come como comía antes. Y tal vez David no duerme como dormía antes. Pero esos días que pasaron, él se fortaleció en Dios. A su nombre. A su nombre. Él se fortaleció en Dios y esperó en el Señor. Aleluya. Esto no quiere decir que David fue el más extrovertido de todos en esos días. Esto no quiere decir que David fue y comió mejor que los otros días y vivió mejor que los otros días y tuvo unos días tremendos con sus amigos y hizo más fiestas que antes. No. Él tal vez menguó en su vida porque estaba pasando una crisis. Estaba pasando una situación dura. Pero ¿sabes qué lo sacó de esa crisis? Que él pudo, mi amado hermano, salir de la crisis de fe. ¿Y cómo salió? Se metió con el Señor. Se metió a buscar de Dios. Escúchelo bien. Y entendió los propósitos de Dios. Dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová. Esa palabra pacientemente, ¿qué quiere decir? Que hubo días duros, que hubo días difíciles. Por eso dice paciente. Tenga paciencia. Alguien que está pasando un momento de risa, de alegría, de gozo, usted le dice: tenga paciencia. Tenga paciencia, sígase riendo. Tenga paciencia, siga feliz. ¿Usted le dice así? Usted dice: oye, tenga paciencia, siga feliz como va. No, usted le dice: tenga paciencia al que está pasando un momento que duro. ¿Que sí o que no? Y él dijo pacientemente, él tuvo paciencia. Él supo esperar en el Señor. Ok, el dolor venía. Él se sentía perseguido. Él se sentía, mi amado hermano, en apuros. Pero él se fortaleció en Dios. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Y dice
Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando él dice que lo sacó del pozo de la desesperación, quiere decir que estuvo viviendo unos días críticos. Y en esos días críticos, David se fortaleció en Dios. David esperó en el Señor. Mi amigo y mi amiga, esta enseñanza quiere decirle a usted, Dios, y a mí algo muy especial. Las situaciones adversas, las situaciones duras, escúchalo bien, pueden pasar. Pueden pasar. Pero lo que no debe pasar es que usted se suma en una crisis de fe. Ante la situación dura y difícil, usted tiene que ir a la Escritura. Usted tiene que ir a la palabra y mirar lo que Dios quiere hacer con usted. Y entender lo que Dios quiere hacer con usted. En ese momento, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, ¿cuál es tu plan? Señor, ¿cuál es tu situación? Si los discípulos, después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, se hubieran reunido a coger las Escrituras y a preguntarle a Dios cuál era el plan, la tristeza no los hubiera embargado y no hubieran entrado en crisis de fe. Por eso es que el Señor al tercer día tiene que comenzar a aparecérseles y a hablarles y a decirle al uno: venga, toque y verá que yo soy, yo resucité. Y a comenzar a darles instrucciones y a recordarles que todo lo que estaba escrito se había cumplido a su nombre. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que el Señor vino a hacer en esos 40 días después de la resurrección que se les apareció? ¿Qué venía a hacer? A reafirmarles la fe, a levantarles la fe. Tanto así que les tiene que recordar y tiene que venir a leer las Escrituras y a decirles desde el profeta Moisés y todos los profetas, los que hablaron de Jesús, y decir: mire, esto hablaron de mí, esto pasó, esto estaba escrito, esto tenía que ocurrir, por favor, salgan de esa crisis y levántense en el nombre de Jesús. Y llega el último día antes de partir a la presencia del Padre, antes de irse, hermano, a la presencia del Padre, les tiene que decir: no se muevan de Jerusalén, porque ahora lo que está escrito en profecía se va a cumplir. Y viene y les recuerda otra profecía, y viene y les recuerda y les dice: recuerden lo que está escrito, yo los bautizaré en Espíritu Santo y fuego, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. En esos 40 días que el Señor se les aparece a los discípulos después de la resurrección, siempre les está recordando la profecía, siempre les está recordando la palabra, siempre les está diciendo: ánimo, adelante, porque lo que sigue es grande, tengo propósitos contigo, todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Mire usted cómo viene a levantarles la fe a su nombre. Jesús todos los días te levanta la fe. Aleluya, aleluya. Ahora, cuando esa crisis de fe quiera aparecer, es necesario comenzar a leer la palabra diariamente. Deberíamos de leerla diariamente, pero ahí reforzar más la palabra. La palabra del Señor te hace crecer en fe. Jesús vino siempre a recordarles la palabra. Jesús los volvió a meter en la palabra, a su nombre, a su nombre. También debe de haber un tiempo disciplinadamente de oración, un tiempo estratégico para orar, donde le pidamos al Señor. Lo primero, la oración es un medio eficaz para enfrentar la duda y el temor. Entendiendo esto, una herramienta poderosa para enfrentar la duda y el temor, que es lo que el diablo hace cuando nos quiere meter como el corcho en medio de un remolino, es meternos duda y temor. Y la oración es un arma poderosa para impedir que ese temor o ese miedo se metan y se incrusten en tu vida, en tu corazón. Pedirle a Dios en oración que le muestre la manera de manejar esa situación difícil. Cuando usted esté frente a una situación
compleja, siempre metas en la presencia del Señor en oración, lea la palabra, pero ore al Señor y dígale: Señor, muéstrame cómo manejar esta situación difícil, a su nombre. Y tercero, que le muestre cuál es el propósito de esa situación. En oración siempre dígale: Señor, muéstrame cuál es el propósito de esta situación y cuál es el plan que tienes para mí frente a esta situación. Señor, muéstrame el propósito y el plan que tienes para mí con esta situación, a su nombre. Esa oración hará que te afiances más en el Señor. Vendrá la respuesta de Dios. Y cuando salgas de ello, cuando salgas de esa situación, vas a salir fortalecido y vas a decirle al mundo entero: ahora conozco que tengo un Dios poderoso, que tengo un Dios sobrenatural, que tengo un Dios grande. Aleluya, aleluya. Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.